funciones de vértice, ¿no? Vamos a tratar de revisar casos con número eh, con funciones de Green de número superior. Ya vimos la de 2 puntos, 3 puntos, hoy revisaremos 3 y 4 puntos y cómo se ve de manera general la construcción de cualquier función de n puntos con estas ideas que ya conocemos. Voy a empezar a motivar un poquito la idea del siguiente tema, que es hablar sobre algo que se llama el potencial efectivo. Entonces, déjenme compartir notas para iniciar. Mientras hago eso, ¿alguna duda de lo que hemos visto? Ok, bueno, si no hay dudas, de todas maneras, recuérdenme, subí notas, creo que no, ¿verdad? Ok, creo que no. Bueno, en fin, si no, las subo ahorita junto con las que vamos el día de hoy. Entonces, nada más para recordar, la clase pasada lo que hicimos fue trabajar con este objeto que ya conocimos, entendimos, la acción efectiva y su relación con estas funciones de vértice, ¿no? ¿Qué eran estas funciones de vértice? Sabemos que hay dos objetos a nivel de funcionales, la acción efectiva y la otra es la generadora de funciones de Green conectada, ¿no? La gamma mayúscula y la W. Una depende del campo, otra depende de J. Hemos entendido que el campo, en este caso, vean que la relación va a ser con el campo clásico, y la fuente es una relación de dos variables conjugadas, ¿no? Estas dos funcionales están relacionadas a través de una transformación de Legendre, ¿ok? Y bueno, este era como análogo en la mecánica estadística entre la energía libre y la energía interna, cuando las dos variables que son las conjugadas una de la otra es la temperatura y la entropía. Y trabajamos con todo el desarrollo, ¿no? Hicimos todo el desarrollo para poder identificar cómo íbamos a eh, encontrar eh, las funciones de n puntos, habiendo construidos ciertos objetos, como son la función de Green de 2 puntos, ¿no? Eh, Aquí está la función de Green de 2 puntos conectada, ¿verdad? Estas son las que sí nos gustan, las que sí nos sirven, las que físicamente tiene sentido, ¿no? Y que a su vez generan lo que conocemos como el propagador vestido. La clase pasada nos dimos a la tarea de conocer ciertos conceptos, ¿no? Y de manera análoga, ¿no? Como función inversa, lo podríamos ver así, se puede encontrar esta función de vértice de 2 puntos, ¿no? Donde, pues bueno, la relación resultante entre estas dos es que una es la función inversa de la otra, a nivel de funcional, claro está. Eh, Aquí les dejaba la nota que para obtener el propagador físico necesitamos tomar que la fuente se va a cero y por lo tanto el campo toma el valor de un campo sub cero, ¿no? Que en realidad se vuelve el valor de expectación del vacío. Le quitamos la dependencia de la posición y entonces estamos pensando en cuál es el promedio de ese campo en todo nuestro espacio-tiempo. Y bueno, entonces eso es como sacar el valor de expectación de este objeto llamado campo. Eh, Seguimos trabajando, desarrollamos todo el álgebra para poder llegar a
escribir esencialmente qué significaba construir, ¿no? Funciones superiores, ya sea las funciones de Green o las funciones de vértice, ¿no? Y nos dimos cuenta que aplicando las derivadas, ya sea respecto del campo o respecto de la fuente, éramos capaces de encontrar las relaciones entre las funciones de 3 puntos, ¿no? Y las funciones de Green de 2 puntos y las funciones de vértice de 3 puntos. De hecho, esta es la expresión, digamos, el resumen de la álgebra, o a donde llegamos con toda el álgebra que desarrollamos, fue que la función de Green de 3 puntos conectados, ¿no? Es igual al producto de 3 propagadores o 3 funciones de 2 puntos veces la función de vértice de 3 puntos, ¿no? Que es lo que está aquí ejemplificado a nivel esquemático o de diagramas. Esta es la representación al diagrama que corresponde a la función de Green de 3 puntos, y aquí está su correspondiente relación en términos de otras funciones, la función de Green de 2 puntos, ¿verdad? Y esto que está aquí es la función de vértice de 3 puntos, donde la notación de manera general, es lo último que veíamos la clase pasada, es que estas bolitas que no tienen rayitas, que son como vacías, ¿verdad? Tienen conectadas cierto número de patas externas. El número de patas externas que tenga va a representar entonces la función de Green de n puntos conectados, ¿no? En este caso tengo n, 1, 2, 3, n menos 1, n, ¿no? Y ahí está la función de Green de n puntos. En el caso de que n sea igual a 3, pues tenemos justamente esta representación. Y por otro lado, estas otras funciones que las vamos a representar en un diagrama de Feynman con un circulito que sí está relleno, tiene unas rayitas diagonales, ¿no? Va a corresponder a la función de vértice de n puntos. Aquí vemos que tenemos 1, 2, n menos 1, n puntos, ¿no? Y si n es igual a 3, entonces tenemos aquí esta función, esto que está aquí. ¿Ok? Las patitas externas son propagadores vestidos, ¿verdad? Entonces, nada más nos referimos a esta puritita parte. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo vamos a construir la idea para órdenes superiores? ¿Cómo vamos a escribir funciones de n puntos, ¿no? Que no sea de 2 y 3, sino sean superiores, ¿no? Y entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, un poquito más rápido, ¿no? De cómo construir alguna otra función de orden superior. Entonces vamos a recapitular. Sabemos que la derivada de la función de 2 puntos conectada respecto de la fuente, ¿no? En alguna posición, en este caso es en la posición y, no es más que y veces, ¿no? La tercera derivada de la función generadora de diagramas conectados respecto a la fuente en tres posiciones distintas, y eso nos va a arrojar esencialmente y veces la función de 3 puntos conectados en x, z y y, ¿no? En x sub 1, z y y. Por otro lado, también ya lo que demostramos en la clase pasada, y es lo último que estaba mencionando, es que la función de Green conectada de 3 puntos no es más que la función vértice de 3 puntos por el producto de 3 propagadores vestidos, ¿no? 3 funciones de 2 puntos, veces i. Este g al cubo, pues lo que está representando es una función, un producto de 3 funciones de Green de 2 puntos conectada. ¿Ok? Y tenemos de manera simbólica, ¿no? Que entonces la derivada de la función de Green de 2 puntos conectada respecto de j no es más que la función de Green de 3 puntos, pero eso también es igual a i veces el producto de 3 propagadores vestidos veces la función de vértice de 3 puntos. De manera gráfica, ¿no? Esto corresponde a que si yo le aplico este operador funcional, ¿no? La derivada funcional respecto de j a una función de Green de 2 puntos conectados, esto no es más que i veces el producto de 3, 1, 2, 3,
propagadores vestidos y un vértice de una función de vértice de 3 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo bien hasta ahora. Ok. Entonces, este tipo de construcción puede ser extendida a funciones de n puntos a funciones de vértice de n puntos superiores, haciendo simplemente efectuar la derivada respecto de j, una función de Green conectada de orden n-1 para obtener la función de Green conectada de orden n, que gráficamente corresponde a aplicar esta derivada funcional, ¿verdad? A este objeto que sabemos es la función de Green de n-1 puntos. Aquí está 1, 2 hasta, bueno, esto iría como 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta n-1 puntos, y eso me tiene que dar, ¿no? Una función de Green, acuérdense, función de Green de n puntos conectados, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el n-1, n. Subrayé o resalté el término enésimo, bueno, para hacer conexión con que una derivada respecto a la fuente, pues me va a agregar una pata externa. Ahora consideremos, ¿no?, las derivadas funcionales de una función de vértice arbitraria, ¿no? ¿Qué significa? Estamos aquí haciendo el juego hacia la función de Green de n-1 puntos para obtener la función de Green de n puntos, pero ¿qué pasa si ahora trato de hacer el análogo cuando uno quiere considerar el caso de obtener relación entre diferentes funciones de vértice arbitrarias? ¿Ok? Entonces, cuando queremos hacer eso, lo que vamos a hacer de manera simbólica es tomar la derivada funcional respecto de j de la función de vértice, y eso lo que me va a generar es la función de vértice de orden n-1, lo que me va a generar es la función de vértice de orden n, 1 entre i, veces la derivada funcional del campo respecto de la fuente. Pero esto ya sabemos que es, justamente, pues es una función de 2 puntos, por lo tanto lo que obtengo es la función de vértice de n puntos por un propagador vestido, esencialmente. De manera gráfica, o el análogo a esta operación es si yo aplico este operador, que es la variación respecto de j, ¿no?, con multiplicado por 1 entre i, de la función de vértice. Acuérdense que esta es la notación en los diagramas de Feynman de la función de vértice, de cuántos, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar a n-1 patas, ¿no? Lo que me va a dar es la función, ¿no?, de vértice de orden n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n-1, n patas externas, pero donde la enésima, la última de ellas, en realidad es un vértice vestido. Es una función de Green conectada de orden 2, ¿ok? Por eso aparece esta bolita blanca, porque, bueno, se agregó ese término al aplicar esta variación. Bueno, entonces con estas reglas en mente, ¿no?, que ya es como una forma más general de lo que hemos trabajado, podemos tomar un número arbitrario de derivadas funcionales, ¿ok? Por ejemplo, para la función de 4 puntos, ¿qué es lo que vamos a obtener? De este lado está el símbolo que me representa una función de 4 puntos, ¿no? Aquí está el circulito este que está vacío y las 4 patas externas, ¿ok? ¿De dónde viene esa función, ¿no?, de 4 puntos? Pues viene de aplicar la derivada funcional respecto de j, ¿a qué? A la función de 3 puntos, ¿ok? Pero a su vez, ¿no?, eso corresponde a tomar la derivada funcional, ¿no?, respecto de j de lo que significa la función de 3 puntos. Es una función de vértice de 3 puntos donde tiene en cada una de las patas externas pegado un propagador vestido, es decir, una función de 2 puntos de Green conectada, ¿ok? Entonces, si uno aplica esta derivada, ¿verdad?, ¿cuántos términos voy a obtener?
sé que está a nivel gráfico, pero ya les dije esencialmente cuántos elementos tengo. Tengo tres funciones de Green de 2 puntos, ¿no? Y una función de vértice. Pues voy a tener cuatro, porque esta derivada funcional la voy a distribuir en aplicarla en cada uno de los términos. De modo que yo voy a tener dos tipos de términos al final, después de hacer esta derivada funcional, que van a corresponder los primeros tres que he resaltado, enmarcado en color rojo, ¿no? A aplicar las variaciones a estos objetos que son los propagadores vestidos, ¿ok? Aplicar a los propagadores vestidos esencialmente es agregar estos términos nuevos, ¿verdad? Estos términos que tienen que ver con un nuevo vértice de 3 puntos y tres vértices, tres propagadores nuevos, tres propagadores vestidos nuevos. Pero hay tres distintos, ¿no? Entonces, uno aplica a este, uno lo aplica a este otro, y uno lo puede aplicar finalmente a este que está aquí, ¿no? Este es el que de manera gráfica es un poquito más difícil de entender. La misma idea que se hace aquí, ¿no? O aquí, salvo que aquí lo que tiene uno es como un término cruzado, ¿no? Aquí no hay un vértice, si ustedes alcanzan a ver, no sé si lo ven, se ve como una jorobita, ¿no? De tal manera que uno está indicando que no se están cruzando las líneas. Digamos, lo estamos viendo como desde una perspectiva en que podríamos pensar que hay un vértice, pero en realidad no, son dos líneas que no se tocan, ¿ok? ¿Por qué? Porque son todas las combinaciones, ya sea que a esta la llamo la uno, la 2, la 3, ¿no? La 3 es la que está conectada, que la había llamado la uno, la 3 y la 2, ¿no? Y la última es la uno, la 3, la uno, a ver, había dicho que aquí era 1, 2, 1, 2, esta es la 1, 3, y entonces me falta la 2, 3. Ok, claro. Entonces son las diferentes permutaciones, acuérdense que tengo que sacar todas las diferentes permutaciones. Y por último, tengo un término que justamente ya es la derivada del vértice mismo, del objeto interno que está aquí, ¿no? Y ya sabemos que cuando tenemos eso, pues lo que vamos a hacer es tener una pata externa nueva, que además esa pata externa nueva, pues va a contener un propagador vestido. Imaginemos que esta era la 1, la 2, la 3, pues esta es la cuarta pata nueva, que además pues es una función de Green de orden 2 conectada. ¿Ok? Entonces, ahí están todos los términos que uno va a obtener cuando uno aplique la derivada funcional para obtener esta función de 4 puntos. A nivel de estas dos estructuras que está sonando, está ahí, dando señales de ser como muy fundamentales, tanto este objeto que es los vértices, las funciones de vértice, como estos propagadores. Parece que, si nos damos cuenta, una función de 4 puntos se puede ver o puede ser entendida como las variaciones que va a tener la función de 3 puntos respecto de J, pero en realidad sabemos que este objeto que está aquí lo podemos representar en términos de objetos más fundamentales, que son las funciones de Green de 2 puntos conectadas y los vértices, las funciones de vértice, ¿no? Entonces, al final de cuentas, parece ser que toda función de n puntos siempre va a ser representada en términos de estos dos objetos, las funciones de vértice y los propagadores vestidos. Como les decía, para encontrar esos 4 términos hemos aplicado la derivada funcional a cada uno de los propagadores vestidos, es lo que había marcado en color rojo y aquí lo vuelvo a resaltar. Y finalmente es la derivada aplicada a la función de vértice, que es el término en color azul, por eso aquí volví a remarcar en color azul ese término. ¿Okay? Como podemos ver, los vértices y los propagadores vestidos pueden ser usados como los bloques fundamentales para construir funciones de n puntos de orden superior. ¿Okay? Una de las moralejas hasta este parte, ¿no? del análisis es justamente que
resulta, ¿no? O parece señalar que cualquier función de n puntos puede ser construida en términos de vértices y propagadores vestidos. ¿Ok? Ahora, como nota, ¿no? Algo que es importante resaltar es que si la teoría no contiene, y remarco, no contiene vértices triples, ¿no? En el lagrangiano, en el lagrangiano o en la densidad lagrangiana, como lo quieran ver, entonces todos los términos dentro del paréntesis, cuando digo dentro del paréntesis me refiero a todos estos términos, ¿ok? De la última imagen son cero, a esa imagen que acabo de señalar. Solamente el último diagrama va a definir la función de 4 puntos en términos de un vértice cuarto o cuártico con propagadores vestidos en las patas externas. ¿Okay? Esto es muy importante porque de manera natural y un poquito sin estar viendo esta representación en términos de estos bloques fundamentales, esto que estoy diciendo en color rojo ya lo vimos. ¿Recuerdan el análisis que hicimos de la función, cuando escribimos la función generadora de diagramas conectados para la teoría lambda phi a la cuarta? Cuando hicimos el trabajo de escribir la función de 4 puntos en términos de la función generadora W, la que sí tiene la capacidad de escribir solamente o de al final mostrar solamente los términos conectados. ¿Cuántos términos obtuvimos, jóvenes? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, les recuerdo que cuando hicimos el análisis para una teoría lambda phi a la cuarta, cuando estudiamos el caso de qué significaba la función W, la que nos mostraba solamente las contribuciones de diagramas conectados, es lo que realmente obtuvimos fue solamente este término que estaba acá. Y la razón, ahora la podemos entender, es muy sencilla. Nuestro lagrangiano no contiene ninguna información eh, de una interacción tipo lambda phi al cubo entre 3 factorial, o bueno, si quieren poner ese término de normalización. El lagrangiano que escribimos no tenía esa información, tenía nada más la posibilidad o permitía escribir interacciones de 4 campos convergiendo en un mismo punto con una interacción proporcional a lambda entre 4 factorial. ¿Okay? Entonces, bueno, no teníamos esa posibilidad y justamente ahí haciendo las matemáticas, haciendo el desarrollo, pues nos dábamos cuenta o nos dimos cuenta que salía un solo término, que no salían dos, no salían tres, no salían ninguno de estos. Y la razón es justamente porque, insisto, el lagrangiano no tenía términos de interacción con 3 patas externas, no había esto. De hecho, lo que hicimos fue concluir que ninguna función de n puntos con n impar iba a ser finita. Todas aquellas que fueran números impares iban a ser cero, es decir, esta que está aquí no iba a contribuir, por lo tanto, tendríamos que tomar directo la derivada de este objeto cuando lo único que iba a contribuir era el puritito vértice, no las patas externas.
Y cuando solamente contribuye el puritito vértice, lo que obtenemos es este término que está aquí. Entonces, no solo se hizo el desarrollo, digamos, algebraico o las matemáticas para encontrar las diferentes funciones, de hecho, encontramos la función de 2 puntos, la función de 4 puntos, ¿no? Sino que ahora, con la idea de estos elementos o estos bloques básicos para construir cualquier función de n puntos, que son los vértices, las funciones de vértice y los propagadores vestidos, nos damos cuenta que en efecto pues solamente había una posibilidad en ese caso para escribir la función de 4 puntos. ¿Okay? Entonces esto es importante porque nosotros al identificar el lagrangiano que tenemos, al ver qué tipo de interacciones se tiene, podemos inmediatamente intuir, ¿no? O tener cierta impresión de qué sí y qué no va a contribuir en en nuestras funciones de n puntos, en nuestros diagramas de Feynman que vamos a estar escribiendo. ¿Ok? Bueno, un ejemplo más para analizar. eh, Me equivoqué de imagen. A ver, déjenme ver si la puedo rescatar rápido. Déjenme borro esto. Ahora sí. Muy bien. Un ejemplo más para discutir. Ya vimos la función de 2 puntos, la función de 3 puntos, la función de 4 puntos. Vámonos a la función de 5 puntos. ¿Ok? En la función de 5 puntos, lo que vamos a tener, desde luego, son más términos. ¿Por qué? Porque acuérdense que encontrar la función de 5 puntos, al final lo que significa es que vamos a tener que escribir la derivada funcional de la función de 4 puntos respecto de la fuente, y eso significa tomar la derivada respecto de cada una de las patas externas, ¿verdad? De los propagadores vestidos, y además todas la derivada de la función de vértice. Y eso lo que me va a hacer es generar muchos más diagramas. De hecho, aquí está simplificado el tipo de diagramas que vamos a obtener. Vamos a obtener 3 términos distintos. Estos diagramas que están aquí, ¿no? Esencialmente es diagramas que son el resultado de haber derivado la función de 4 puntos, ¿no? En términos de la función de 3 puntos, porque siempre puedo hacer estas derivadas o irme regresando a funciones de Green de menor a número, de menor grado. Entonces, al final de cuentas, lo que voy a obtener es esta topología, ¿no? Con sus respectivas otras 14 permutaciones, ¿no? Y después voy a tener esta otra topología que va a ser el equivalente más sus 9 permutaciones, y finalmente aplicar la derivada directa al vértice mismo, a la función de vértice misma, que es la que está aquí. A lo mejor, y es más claro un poquito más, aquí yo necesito sacar, ¿no? La función de 4 puntos depende de todos estos términos, ¿verdad? Y entonces lo que tengo que hacer es ahora, como lo que quiero es la función de 5 puntos, sacar la derivada funcional respecto de J, no de este, sino de todos estos. ¿Ok? Que son 1, 2, 3, 4 objetos. 1, 2, 3, 4 objetos. Entonces tengo que hacer la misma labor de derivar cada uno de ellos, de tal manera que son los que dan resultado a tener estos que están aquí, ¿no? Estos otros que están acá, o bien al final uno nuevo, uno que no puede existir de alguna otra forma, es la derivada directa a la función de vértice, y ese me genera este último. Entonces, como conclusión, lo que podemos decir es que tenemos 2 elementos fundamentales con los cuales podemos construir absolutamente todo. Aquí está, estos que están aquí y estos que están acá. Son los propagadores vestidos, ¿no? Y las funciones de vértice. Esos 2 elementos van a ser nuestros bloques para construir absolutamente todo lo que querramos. Hemos basado la idea en que
tenemos que construir objetos conectados y una vez que garantizamos que se construyen objetos conectados, hemos identificado que existen dos clases de objetos, los propagadores vestidos y las funciones de vértice. Tal manera que para poder escribir cualquier función de n puntos necesitamos esos elementos, ¿no? Esos elementos que les vamos a llamar diagramas árbol, ¿ok? Son estos elementos, insisto, básicos. Con ellos vamos a armar nuestros rompecabezas para construir cualquier función de n puntos. Son estos dos los que necesitamos. No necesitamos otra cosa más. Y ambos van a tener o van a emerger de acuerdo al tipo de lagrangiano que tengamos. Acuérdense que cuando yo tengo un lagrangiano tengo que identificar la parte de movimiento de lagrangiano, la parte de interacción. Si yo apago la interacción, lo que soy capaz es encontrar primero el propagador libre, prendo la interacción y construyo una serie infinita de términos para escribir el propagador vestido. Y una vez que yo encuentro el propagador vestido, me doy cuenta que ahora no solo es viable hacer un desarrollo en términos de la propagación del campo, sino ahora fijarse en los términos de interacción, en los vértices, y entonces construyo de manera análoga todo un mecanismo a través de la acción efectiva para mostrar qué es lo que sucede cuando yo trato de generar funciones que tengan más patas externas, vértices de mayor orden, vértices de 3 puntos, de 4 puntos, de 5 puntos, etcétera, etcétera. Entonces, construyo esos dos objetos, los objetos funciones vértice y funciones de propagadores vestidos, y con ello puedo hacer absolutamente todo. Ya no me preocupo entre que si están conectados los diagramas o que no, todo se puede hacer con esos dos objetos. ¿Queda claro hasta aquí la idea? Sí, pero Ok. Bueno, pues vamos a seguir trabajando con estas ideas. Déjenme hablar ahora de la función generadora para gráficas irreducibles de una partícula. Recordemos cuáles son esas gráficas irreducibles. Son aquellos diagramas que si yo corto, ¿no? Hago un corte en el diagrama, corto alguna de las líneas que conforman estos diagramas, lo que hacen es no poderse relacionar con un orden inferior, con objetos obtenidos en un orden inferior. Ya no las puedo reducir más, es el objeto completo, cerrado, que permite tener la conservación de todos los números cuánticos, de la energía y momento, ¿no? Esos elementos, esos bloques los vamos a llamar irreducibles de una partícula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en esta sección? Aquí está, puesto en este párrafo. Lo que vamos a hacer es demostrar que la descomposición árbol, ¿no? En términos de estos objetos árbol, reduce todos los diagramas a su contenido irreducible de una partícula. ¿Ok? Si yo soy capaz de escribir todo en términos de estos objetos, ¿no? Me doy cuenta que entonces voy a reducir a tener diagramas cuyo contenido tenga solamente estos objetos irreducibles de una partícula. Entonces, vámonos por pasos. El primer paso de ellos es separamos la acción efectiva en su parte libre y su parte de interacción. ¿Ok? Esta es mi acción efectiva. La separo en todo lo que tiene que ver con el movimiento de mi partícula sin que haya ningún tipo de interacción, y toda la información que viene de cómo interactúa mi campo o mis campos de mi teoría. Explícitamente, esto significa que tenemos, ¿no? Esencialmente el momento, la forma en que se desplaza, en que se mueve mi campo, está contenido acá, P cuadrado, más un término de masa, menos un término de masa, y el término de la acción que tiene que ver con la interacción. De manera genérica, escribo así porque no me tengo que restringir a ponerles ahorita un término específico de interacción. Uno de ellos podría ser más lambda entre 4 factorial por phi a la cuarta. Es un ejemplo de tipo de potencial, pero no me voy a concentrar en uno en específico, lo voy a dejar genérico. ¿Ok? Y sabemos que esto que está aquí, estos dos que están aquí,
no son más que los objetos que necesitamos encontrar para, necesitamos utilizar para encontrar el propagador libre. De hecho, esto que está aquí a nivel funcional se reduce a resolver la función de Green de dos puntos libre, de tal manera que es el equivalente a tener el propagador libre inverso, ensanduchado entre estos dos campos a nivel clásico. Recuerden que esta notación, ya la habíamos platicado la clase pasada, la notación de esta phi mayúscula corresponde a un campo clásico. ¿Ok? Esta álgebra también ya la hicimos en clase, una semana, semana y media, hace una semana y media hicimos este calculito de mostrar que en efecto este término se mostraba, o se podía escribir de esta forma, y sigo escribiendo de manera genérica el término de interacción. Como segundo paso vamos a realizar de manera análoga la misma separación, pero ahora para la funcional generadora de diagramas conectados, que acuérdense que es la W, que depende de J. ¿Ok? Estas dos funciones, esta y esta, están relacionadas a través de una transformación de Legendre. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hago? Escribo a mi función generadora, ¿no? En términos de la función generadora libre y la función de interacción. ¿Ok? Entonces, con estos dos objetos, yo lo que sé, de hecho, es que la función generadora libre no es más que el producto de I medios, ¿no? Veces la fuente por el propagador libre, la fuente, más el término que provenga de la interacción. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a relacionar estas dos ecuaciones. Yo sé cómo relacionar estas dos ecuaciones. La puedo relacionar a través justamente de esto que acabo de mencionar, que es la transformada de Legendre, ¿no? Que sé cuál es la relación entre la, eh, eh, la acción efectiva y esta función generadora de contribuciones conectadas, ¿vale? Entonces, esencialmente lo que estoy haciendo es, dense cuenta, escribo la parte de interacción de mi función generadora. Aquí está. Perdón, aquí está. También escribo este otro término que es el término libre. Aquí está. Pero yo sé que la acción efectiva era la suma del término de interacción y el término libre, despejando el término de interacción. Vean que lo escribo de este lado, el término libre era phi por el inverso del propagador por phi. Aquí está, se los muestro de nuevo. Y por último, me dice que la transformada, ¿verdad? De Legendre es una relación entre las dos variables conjugadas que está dado por esta integral. La integral en x de j por phi. ¿Ok? Ya que tengo esta relación, yo sé cómo se ve la función, la acción efectiva de interacción en términos de la función generadora de interacción, los términos libres y la relación que viene de la transformación de Legendre. Bueno, lo que voy a hacer es ocupar esta ecuación, ocupar la derivada de la acción, la derivada funcional de la acción respecto del campo clásico, y yo sé que eso es igual a menos j de x. Y voy a concluir, voy a obtener, después de hacer esa operación, que J no es más que igual a menos la acción efectiva de interacción, el término de interacción. De hecho, es la función de vértice de un punto, ¿no? Que contiene solamente la información de interacción, menos i veces el inverso del propagador libre por el campo clásico phi. ¿Qué es lo que hice esencialmente? Pues aplico, ¿no? La derivada funcional de phi a, ahora piensen a phi de interacción, a este objeto, ¿no? Y pues yo lo que me doy cuenta es que este objeto, pues chao, se va, no depende de phi. Este otro objeto, chao, no depende de phi, ¿no? Este objeto que está aquí sí depende de phi, ¿no? Pero estoy tomando una derivada respecto de él. Puede ser este que está aquí, ¿no? O este que está aquí. Tengo que sumar ambos casos, ¿no? Por eso se va el 1/2. Y el último término que está aquí, cuando yo derivo respecto de phi, pues lo que voy a encontrar es que esto es j solita, j de x, que es la que está acá. ¿Se dan cuenta?
Perdón, es esta J que está aquí. Entonces, con esa información, pues despejando a J, encuentro que J es menos la, cuando aplico la derivada, me da la función de un punto, la función de vértices de un punto que involucra solamente la parte de interacción, menos I veces el propagador inverso por el campo clásico phi. Entonces, tengo una nueva relación que me dice cómo se ve la fuente en términos de estos dos objetos. Y lo que yo puedo hacer es entonces sustituir. Voy a ocupar esto que acabo de encontrar, ¿no? Y lo voy a sustituir en todos los términos donde yo vea J. ¿Ok? Entonces, de manera explícita aquí, como no sabemos quién es de manera explícita la W, todavía lo puedo dejar en términos de J, no me importa hacer esa parte, ¿no? De hecho, el diferencial se va a quedar igualito, pero en los demás términos donde es explícito la contribución de J, sustituyo, ¿no? Acuérdense que tengo J, propagador J, aquí está lo que ahora encontré que es J, esto que está aquí, con otro, con el propagador veces J otra vez, ¿no? Vean el signo, este da menos, lo he dejado con más, ¿no? Porque pues son dos veces ese mismo signo, entonces es un más en general. Y después lo que voy a encontrar es el término que es campo clásico, propagador inverso campo, el término que es ¿dónde está? Ah, sí, y el último término que es phi por j, donde ya no he dejado explícita la integral, pero quiero que se sobreentienda o que se entienda esa parte que hay involucrada una integral, eso es cierto. No he puesto aquí su dependencia en posición, nada. O sea, a nivel, digamos, de una notación más sencilla, pues es un producto del campo por la fuente. Y entonces eso se reduce, si uno hace el álgebra, yo la hice a mano para convencerme que así es, ¿no? Si uno hace el álgebra, es decir, distribuye las gamas en estos productos, ¿no? Los propagadores inversos también, en este también uno distribuye. Lo que uno encuentra es que el resultado es la función generadora que depende solamente de los términos de interacción, desde luego que depende de la fuente, más y medios este término que está aquí. Es la función de vértice de un punto que depende solamente de la interacción, veces el propagador libre, por otra vez la función de vértice de un punto que depende de la interacción. Esto de manera equivalente, ¿no? Se puede reescribir, ¿no? Despejo, lo que hice fue despejar la función generadora de funciones conectadas, ¿no? Que depende de la parte de interacción, igual a mi acción efectiva que depende de la interacción, menos este producto, ¿verdad? Que es la función de vértice de un punto, aquí, y el propagador. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos muestra esta expresión? ¿No? Lo que nos muestra es que la suma de todos los diagramas conectados, porque esto representa la suma de todos los diagramas conectados, ¿verdad? Que están contenidos en la W de interacción, está realmente compuesto, ¿no? Al ser una igualdad, está realmente compuesto de todos los diagramas conectados y reducibles de una partícula que está contenido en la acción efectiva de interacción, más todos los diagramas reducibles de una partícula del segundo término. Pero tengo que decirles algo más. He dejado aquí señalado a este objeto porque este es un propagador libre. Es una línea que conecta a las representaciones fundamentales, a los objetos que ya no se pueden reducir más. Entonces, lo único que uno se puede dar cuenta es que si uno corta esta línea, ¿no? A nivel de diagrama, en realidad tienes toda una estructura que en realidad tiene diagramas irreducibles. Es completamente explícita que si aparece algo o que está apareciendo algo que se puede reducir es porque tenemos este objeto que se llama propagador libre. Es esta línea que puede unir cualquier vértice, ¿no?
entre ellos. Y eso es fácil de notar que si uno corta, en realidad lo que tienes es dos objetos irreducibles. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sirve para darse cuenta de que en efecto, este objeto que está aquí, ¿no? La acción efectiva de interacción, es un objeto que también contribuye con una representación de objetos irreducibles de una partícula. De otra manera, no podría ser igualado a este objeto que sí ya sabemos, ¿no? Que lo construimos, ¿no? De tal manera que contenía puros objetos conectados y que además sabíamos o vimos en clases anteriores que todas estas series de términos, ¿no? Que uno tenía debido a la serie en la constante de acoplamiento, se podía reescribir en términos de una suma de objetos irreducibles. Eso también ya lo hicimos en clase, lo reescribimos de tal forma que identificamos que había objetos que se podían reescribir en fluctuaciones o en diagramas más fundamentales que les llamamos irreducibles, y entonces cambiamos nuestra serie, en lugar de potencias en lambda, era en todas las diferentes topologías irreducibles que existían en el problema. Sumábamos sobre todas ellas, ¿no? Para encontrar, por ejemplo, la función de Green de dos puntos conectados que se llamaba el propagador vestido. Entonces, en este caso, lo único que se muestra al final de cuentas es que, en efecto, este objeto que se llama acción efectiva de interacción contribuye con objetos irreducibles de una partícula. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe, creo que no. Ok. Bueno, entonces, parece, o no parece, ya es un hecho que si nos preguntan sobre cómo crear cualquier función de n puntos, estamos listos para dar la respuesta. Sabemos qué hacer, sabemos cómo construir eh, eh, toda la estructura, todas las contribuciones perturbativas de este problema. Cuando hay interacción, la cosa es muy trivial, no hay nada, no hay mucho que hacer, ¿no? Eso es algo que nos topamos en un principio, ¿no? Pero ahora que tenemos interacción y que de manera general hemos escrito un potencial, sabemos cómo construir todo en nuestra teoría, todas las funciones de n puntos. Nos vamos a construir la función generadora de diagramas conectados, escribimos la acción efectiva, encontramos la relación entre estos dos objetos, ¿no? A través de una transformada de Legendre, vemos cuáles son las dos cantidades, objetos conjugados uno del otro, la fuente y el campo clásico, y tomamos derivadas funcionales respecto del campo o respecto de la fuente para ir construyendo tanto las funciones de Green conectadas de n puntos como las funciones de vértice de n puntos. Y sabemos ahora cómo combinar entre ellos, ¿no? Cómo construir cualquier función de Green de n puntos ocupando esos dos objetos, ¿no? Muy fundamentales que se llaman el propagador vestido y la función y las funciones de vértice. Y terminamos por concluir que, en efecto, trabajar con la función generadora W o trabajar con la acción efectiva es análogo en la idea que ambas nos van a dar la información de una suma de objetos que se llaman diagramas irreducibles de una partícula. Entonces ya nos convencimos que una u otra alternativa, trabajar con W o trabajar con la acción efectiva, nos va a dar el mismo tipo de información. Entonces no estamos perdiendo en ninguna de las dos avenidas en ninguna de las avenidas información por trabajar con variaciones en el campo clásico o trabajar con variaciones en la fuente. Entonces, eso está súper bonito, insisto, porque bueno, ya se tiene conocimiento de todas las funciones de n puntos de Green conectadas. Sin embargo, es cierto que la historia no se acaba acá y hay muchas avenidas que uno puede tomar para seguir aprendiendo en esta construcción de qué hacer en una teoría cuántica de campos. La primera de ellas es que
que el campo escalar, como ya lo habíamos platicado muy al inicio del curso, cuando yo lo tomé, es que no es el único, el campo escalar neutro, que es con el único que nos hemos concentrado y que hemos trabajado, no es el único campo que existe en la naturaleza, de hecho es el campo más simple que existe, eso sí es cierto, pero no es el único. Podemos tener campos escalares cargados, ¿no? Los cuales son campos que ya no son reales, ya no es una función real, sino es una función compleja, ¿no? De tal manera que al irnos al espacio complejo construimos objetos que pueden ser, que pueden estar relacionados con su complejo conjugado, y entonces tenemos el campo y el campo complejo conjugado, dos objetos ortogonales entre sí, desde esta perspectiva geométrica, ¿verdad? Porque siempre el complejo conjugado de un número respecto del complejo original son dos números que en el plano complejo son ortogonales, ¿verdad? Entonces, en esta misma idea, el campo y su campo complejo conjugado son dos objetos ortogonales, forman una base para generar un espacio dos dimensional de los complejos y además existe una regla, una restricción y es que hay una cantidad que relaciona a estos dos campos escalares complejos, se les llama cargados justamente por esta relación, tienen una cantidad conservada llamada la carga. Uno podría rápidamente asociar a la carga eléctrica, que es lo más común, porque hay muchos campos que tienen a su compañero con carga opuesta, son campos cargados, ¿no? Y se hace relación a los campos cargados eléctricamente. Y entonces lo que se debe de cumplir, una forma de ver la regla que les voy a mencionar es que en cada uno de los vértices se debe de conservar la carga. Eso significa que cada uno de los vértices tiene que ser neutro en la carga. Si salen dos, de ese vértice salen dos campos, es una función de vértice de dos puntos, los cuales son cargados, lo que tiene que satisfacer es que la carga total que emerge de ese punto de interacción tiene que ser cero. Y la única manera que se cumpla es que si se genera un campo positivo, se tiene que generar un campo negativo. Emerge un campo positivo y un campo negativo. ¿Ok? Si en ese vértice entran dos campos, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que tiene que entrar un campo negativo, un campo positivo para conservar la carga en ese puntito, en ese vértice. Y si tuviéramos una interacción con tres campos, pues ahí estaríamos en problemas si es que solamente tenemos campos escalares cargados, ¿no? Porque no hay manera de mantener ese vértice neutro y probablemente la teoría no tendría un error en describir la física si se permite un vértice de tres puntos. Entonces, estas teorías, cuando solamente se tienen campos cargados, permiten interacciones con un número par de patas externas. 2, 4, 6, etcétera, para siempre garantizar que el vértice sea neutro. Si de casualidad tenemos un campo neutro también en juego, pues ese nos va a ayudar, porque entonces sí se podría permitir interacciones de tres puntos, ¿no? Donde tengas un campo neutro, un campo positivo, un campo negativo, y entonces el vértice de interacción de esos tres campos es completamente neutro. Así es una parte de la historia. La siguiente parte de la historia es, ¿y ahora qué pasa si no solo tengo campos escalares, sino ahora tengo campos espinoriales, es decir, campos cuyo spin es diferente de cero y de hecho sea un campo semientero? Y entonces vamos a tener fermiones y vamos a tener, se tiene que construir todas las reglas alrededor de lo que pasa con los fermiones, lo cual tiene también sus peculiaridades, se tiene que trabajar en un espacio muy especial, ¿no? Se tienen que desarrollar las variables de Grassmann, se tiene que asumir que la naturaleza de este tipo de partículas es distinta, ya no vamos a respetar o ya no vamos a tener relaciones de dispersión tipo Klein-Gordon como lo estábamos manejando en esta hasta aquí en estos trabajos. Cuando me refiero a eso, me refiero a estas ecuaciones dinámicas
no vamos a ocupar de ese tipo, van a ser lineales en momento y en espacio y en tiempo, ¿no? Al ser un objeto que es un spin semientero, y déjenme concentrar en un spin, un medio, tengo que escribir todo o tengo que construir todo un espacio que me permita mostrar de manera explícita que los fermiones tienen dos proyecciones de spin, una con spin un medio, otra con spin menos un medio, y que entonces ya no solo requiero una función que me dé un valorcito, ¿no? Ya sea real o compleja, como son estas que estamos trabajando aquí, sino voy a tener que construir objetos que tengan dos entraditas, ¿no? Y en cada entrada se tenga una función real o bien una función compleja, si es el caso. Y con eso, entonces, escribir objetos que se les llaman, que son bidimensionales, que se les llaman espinores. Y no solo eso, uno tiene que construir una teoría que te permita tener soluciones de energía positiva y energía negativa, porque la ecuación de Dirac así lo requiere. Se va a tener partículas y antipartículas, y entonces ya no solo necesitas dos opciones para el spin, sino vas a necesitar dos opciones para la energía. Las combinaciones completas son cuatro. Se tienen que construir biespinores. Y la historia se va complicando, o va aumentando el grado de complejidad si uno trabaja con un campo vectorial. Un campo vectorial, en el término de una teoría cuántica de campos, significa que es un objeto que tiene cuatro entradas, ¿no? Eh, es generado por un potencial escalar y un potencial vectorial, así como el campo eléctrico y el campo magnético, en una teoría ya cuántica. Y entonces es un objeto que se trabaja en cuatro dimensiones, cuatro funciones escalares, ya sean reales o complejas, y hay que hacer el álgebra en esos espacios. Ahora se va a tener que construir tensores de rango 2, de dimensión 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un camino que hay que aprender, ¿no? Este curso no va a dar para escribir todas esas nuevas formas de trabajo, incluyendo todos esos nuevos campos de los que estoy platicando. Ese es un camino a explorar, pero hay otro camino que sí lo podemos hacer si seguimos trabajando con un campo escalar, y es el preguntarse qué es lo que sucede si yo a la acción eh, le quito la información de la energía cinética de mi sistema. Y antes de que yo pase a la siguiente diapositiva, porque ahí va a haber parte de la respuesta, quisiera que ustedes me empiecen a platicar qué se imaginan que yo puedo hacer si yo agarro y ya no apago la parte de interacción. Ya lo habíamos hecho, ¿no? En estas clases arrancamos por trabajar en un sistema donde yo apagaba la constante de acoplamiento, me quitaba con el término de interacción, y entonces hablaba de tener un sistema libre, encontramos el propagador libre, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo que les propongo es jugar a apagar la parte cinética, ese parcial mu, ¿no? Ese término lo quitamos, ¿no? Y nos quedamos con el resto. ¿Qué información me podría dar? ¿Ustedes qué se imaginan que podría ocurrir si yo empiezo a trabajar con un sistema donde he apagado el término cinético? ¿No? Nadie tiene una idea de qué es lo que podría ocurrir o a qué tendría acceso cuando yo apago la parte cinética de mi lagrangiano.
Si lo ponemos en otras palabras, la acción, acuérdense que no es más que una integral en el espacio y en el tiempo de la densidad lagrangiana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno esperaría encontrar o acceso a qué tipo de información uno tendría si se quita la parte cinética de esa densidad lagrangiana? Ok, bueno. Am, ante la nula respuesta, yo me quiero imaginar que eh, creo que he hablado en chino hasta acá, en todo lo que llevamos de curso, ¿no? Porque ante varias veces que he intentado que me respondan ciertas cosas que podrían ser medio intuitivas, encuentro a una respuesta nula y eso me hace pensar que eh, eso, que no, no se ha logrado transmitir la información, que no se tienen los conceptos claros, que no se ve cómo se está trabajando en cada una de las deducciones, ¿no? Eh, y bueno, entonces eso es un poquito preocupante porque al final de cuentas la idea no es tener una calificación, la idea es aprender en este curso y hasta este momento parece que no se ha logrado hacer o cumplir ese cometido. Entonces, voy a continuar, pero sí, yo creo que para la siguiente clase, que es el día miércoles, voy a hablar un poquito con Adrián para ver qué podemos hacer con el curso y rescatar un poquito de lo visto, porque creo que no hemos seguido el curso de una manera que sea nítido lo que estamos viendo. Si yo apago, si yo entiendo que Lagrangiano es la resta entre un término que me dice el movimiento de mi sistema, eso se refiere a la energía cinética, ¿no? Y por otro lado, ese lagrangiano contiene también términos de interacción. Esos términos de interacción lo que me va a dar es información del potencial, la energía potencial de mi sistema. Todo lagrangiano, desde que nosotros vamos en la mecánica clásica, donde se ve por primera vez las ideas de Lagrange, uno debe de entender que esa es la información que te va a dar el lagrangiano, la diferencia entre una energía cinética y una energía potencial. Lo que le estaba pidiendo es un ejercicio de qué hago si yo apago o qué sucederá si yo apago la energía cinética. Desde luego va a quedar solamente con la energía potencial y si yo me quedo con la energía potencial, puedo empezar a estudiar desde el punto de vista de los diferentes componentes energéticas que va a tener mi sistema. Ya no lo tengo en movimiento, tengo mi campo quietecito, ¿no? Entonces voy a tener acceso probablemente a un objeto que es muy importante en toda teoría cuántica, desde el oscilador armónico que ya revisaron hasta el átomo de hidrógeno en mecánica cuántica que se ve y muchos otros ejemplos que uno tiene a la mano, pues es analizar el estado de mínima energía. Y en estas teorías cuánticas de campos resulta ser fundamental de trascendencia encontrar qué es lo que le sucede al estado base de mi teoría. Entonces, uno lo que hace es el ejercicio de ignorar o bien apagar toda la contribución de movimiento para poder analizar todas las contribuciones de mi potencial que vienen de la interacción de mis partículas y del término de masa. Saber que tiene masa, sé que mover una partícula masiva me va a costar energía al final de cuentas. Entonces, eso desde luego entra dentro del potencial. Una vez que está en movimiento, uno se pregunta cuál es el momento del campo y bueno, eso va en la parte de
la energía cinética. Entonces, en color rojo resalté la parte de la energía cinética, en color azul la parte de la energía potencial para un lagrangiano de una teoría lambda phi a la cuarta, que es lo que hemos estado trabajando en clase. Una vez más lo reescribí para poner, digamos, explícito el signo de diferencia entre la parte cinética y la parte potencial. Como decía, uno de los objetos más importantes es el estado base de nuestra teoría, y el estado base va a ser fundamental para poder analizar una simetría en nuestro sistema, ya que nosotros estamos acostumbrados en muchas de nuestras materias a que nos hacemos el ejercicio de encontrar las simetrías analizando el lagrangiano o el hamiltoniano de nuestro sistema físico. Sin embargo, no es suficiente el analizar un lagrangiano o un hamiltoniano y sus respectivas simetrías si nosotros ignoramos qué es lo que pasa con el estado base. Porque si el estado base no cumple con la asimetría que tiene este lagrangiano o este hamiltoniano, vamos a estar en problemas, porque vamos a estar cegados un poquito, ¿no? Pensando que nuestro sistema es completamente simétrico y de repente, al analizar el espectro de energías de nuestro sistema desde el estado de mínima energía en adelante, vamos a poder notar que esa simetría que estábamos nosotros creyendo que se cumple es ignorada por completo por nuestro estado base y se rompe por completo toda la simetría. Eso es el indicio de algo que se llama el rompimiento espontáneo de una simetría. Y resulta que en las teorías fundamentales de la física es extremadamente importante porque muchas de ellas exhiben justamente este comportamiento, el comportamiento de un estado de mínima energía que no satisface o que no respeta las simetrías globales, y así ya le voy a empezar a poner el apellido, de nuestros lagrangianos que describen la naturaleza a nivel fundamental. Entonces vamos a ir para allá, para eso necesito escribir algo que se llama el potencial efectivo y que no va a ser más que el resultado de pedirle a nuestra densidad lagrangiana que el término de movimiento de la energía cinética sea cero, lo apaguemos, lo quitamos, lo ignoramos, y entonces, quedándonos con solamente la información del potencial, analizar qué es lo que pasa a través de la acción efectiva. Con la acción efectiva voy a encontrar o voy a tener la relación de este potencial efectivo. La pregunta fundamental detrás de eso es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi sistema cuando la energía de movimiento es nula y me quedo solamente con la energía de interacción? Ahora voy a analizar cuáles son todas las consecuencias de ese tipo de interacción que yo he puesto. Y bueno, como decía, lo que voy a hacer es construir un objeto llamado potencial efectivo, que si uno ignora las correcciones, porque voy a hacer el mismo trabajo que ya hice con la acción efectiva, con la acción, con la función generadora de puntos conectados, voy a hacer una serie en términos, ¿no? Puede ser de la constante de acoplamiento o bien puede ser en términos ahora de H barra para sacar todas las correcciones que vengan del objeto que está plasmado en mi lagrangiano, de este objeto que está aquí, cómo lo voy a corregir debido a fluctuaciones cuánticas. Entonces, vamos a hacer también ese trabajo de ver qué significa corregir a este potencial. Y a este potencial que aparece a nivel lagrangiano, se le llama el potencial clásico, ¿ok? Porque, insisto, no tiene ninguna corrección cuántica, ¿no? Es el objeto que a nivel de lagrangiano se tiene y si uno lo escribe, lo analiza, va a ser una constante, va a ser un objeto que nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, ese objeto tiene nombre como potencial clásico, pero de otra manera, en la literatura lo van a encontrar de manera muy recurrente, se le llama el potencial orden árbol. En la misma lógica que estos objetos que era el propagador vestido y las funciones de vértice de n puntos que los llamábamos estos elementos de diagramas orden árbol, ¿no? Porque eran los elementos básicos con los que ibas a construir todo, pues aquí también el potencial clásico, digamos, es el elemento fundamental y por eso se le llama normalmente el potencial orden árbol. Y nada más para empezar a
analizar qué es lo que pasa con esta teoría lambda phi a la cuarta que estamos viendo. Quiero que noten que lambda y mu son dos parámetros, estos son dos parámetros de nuestra teoría que no necesariamente están fijos, pueden tener valores distintos, pueden cambiar, pueden ser mayores que uno, menores que uno, positivos, negativos, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en una teoría donde la constante de acoplamiento es mayor que cero, pero donde el término de masa, el mu al cuadrado, pues puede tener valores positivos o puede tener valores negativos, ¿ok? Entonces, que tenga valores positivos o valores negativos, pues va a traer sus consecuencias en cómo se ve el potencial efectivo, porque noten que esto que está en azul, que resalté aquí, es el equivalente a menos la función V, que depende del campo, donde la función V es el potencial de nuestra teoría. Si yo factorizo el menos, pues esto es igual, la puritita función V es igual a 1/2 de mu cuadrado, phi cuadrado más lambda entre 4 factorial, phi a la cuarta. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una teoría como esta, el potencial podría cambiar de acuerdo a cómo esté definido mu cuadrado, mayor que cero o menor que cero. Y aquí están las gráficas que corresponden al potencial de este campo en términos de las dos opciones que he mencionado, el objeto mu cuadrado mayor que cero y el objeto mu cuadrado menor que cero. ¿Ok? Cuando uno tiene estas dos opciones, vean que si el potencial se escribe con un mu cuadrado igual a cero, eso corresponde a tener un potencial del estilo mu cuadrado entre 2. Déjenme ver. Phi cuadrado más lambda entre 4 factorial phi a la cuarta. Phi es la variable con la cual uno va a variar la función potencial, ¿no? Entonces son dos objetos que tienen contribuciones positivas, ¿ok? No es un paraboloide como tal porque pues tengo el término cuártico, ¿no? Pero ambos van a ser contribuciones crecientes. Por lo tanto, cuando phi vale cero, es el mínimo de energía, ¿ok? Si phi vale cero, eso es, esto da un cero, ¿no? Da cero si yo evalúo en phi igual a cero. Pero otra cosa bonita que ver de este potencial es que es como un potencial espejo respecto al eje vertical, ¿verdad? Porque pues al ser potencias pares, lo que me doy cuenta es que esta función es par y por lo tanto de la contribución de todos los negativos, ¿no? Pues es completamente análoga, es el mismo comportamiento, es positivo, etcétera. Sin embargo, quiero que noten en qué es lo que pasa si mu cuadrado es menor que cero. De estos objetos, de esto que acabo de escribir, déjeme borrar lo que está en color azul. Si yo tengo que mu cuadrado es menor que cero, voy a poner de manera explícita el signo poniendo el valor absoluto de mu cuadrado. ¿Ok? Eso quiere decir que la primera contribución, la contribución que es cuadrática en el campo, es una contribución negativa. Y si es una contribución negativa y tengo un término cuártico, que es una contribución positiva, va a haber una competencia entre algo que decrece y algo que crece. Si yo tengo valores chiquitos del campo de phi, cuando me refiero a valores chiquitos, piensen a valores menores que 1, a primera aproximación, yo sé que la función dominante siempre va a ser el término cuadrático. Mientras que cuando el campo sea muy grande, ¿no? Piensen mucho mayor que 1, el término dominante es el cuártico. ¿Ok? Por lo tanto, de manera rápida yo podría agarrar e intuir que tengo una primera contribución que debe de ser decreciente, ¿no? Para phis muy pequeños, pero también sé
que a fees muy grandes debe de haber una contribución creciente. Y de hecho, entre más grande sea el valor del campo fee, la contribución va a ser todavía más y más grande. Esta cosa va a diverger, ¿ok? Se va a ir hacia infinito. Entonces, si hay una región donde decrece y hay una región donde crece, pues debe haber un punto donde estas dos contribuciones sean equiparables, tengan el mismo valor, ¿no? Una del otro, salvo que una es negativa y otra es positiva, y por lo tanto vamos a encontrar un punto mínimo dado en donde se anulan ambas contribuciones, y a partir de ahí el término cuártico va a ser el dominante, ¿no? Va a ir, va a ir creciendo, y antes de ese punto, que lo vamos a llamar el mínimo, mínimo, antes de ese punto, pues la función viene decreciendo hasta llegar a ese punto donde dejará de decrecer y y se volverá una función creciente. Ahora tiene algo de peculiar, que el mínimo ya no está en el phi igual a cero, está desplazado. El mínimo de este potencial está en un punto diferente de cero. ¿Okay? El valor del campo que me arroja la energía mínima, pues ya es un valor distinto de cero. Ya no tengo que mandar al campo a cero, sino es un campo finito. Si yo me pregunto, ustedes ya en estas clases revisaron cuál es el valor de expectación de mi campo, ¿no? El valor de expectación, acuérdense que es la función de un punto de mi teoría, cuando apago la fuente, eso quiere decir que voy a sacar el promedio de todo el espacio-tiempo, pues resulta que ese valor de expectación, viendo el análisis de este potencial, porque esencialmente ya apagué el movimiento de mi partícula, ya no tengo que pensar, ya no tengo que concentrarme en esa parte, porque ya la tengo quietecita. Lo que me está diciendo es que notemos que esto es un phi cero, el cual es diferente de cero. Su valor no es cero, no es nulo. Y esto, a su vez, ¿no? Va a traer repercusiones a la hora de analizar el lagrangiano y las simetrías que podría tener el lagrangiano. Entonces, son dos físicas completamente distintas, son dos fenómenos completamente distintos. Si tú te paras, aquí voy a hacer un poquito, eh, eh, no sé, voy a ser poco formal para mostrar de manera intuitiva qué es lo que pasa. Si tú te paras en este punto, que es el mínimo de energía, el que tú te vayas, el que tú quieras tener una excitación energética, ¿no? En una o en otra dirección te da lo mismo. Es completamente análogo. Tienes el mismo comportamiento cuando te alejas cierta distancia por la derecha que cierta distancia por la izquierda. Te da lo mismo irte hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es completamente simétrico ante la evolución en esta dirección hacia la derecha que la evolución hacia la izquierda, ¿ok? Sin embargo, cuando uno está en el otro potencial, uno lo que puede hacer es analizar a través del mínimo, que es uno de los puntos de interés, por ejemplo, ¿no? El mínimo de la energía, y quieres ver qué es lo que pasa a partir de ese punto en tu teoría, pues resulta que si tú te mueves hacia este lado o tú te mueves hacia el lado opuesto, no vas a encontrar lo mismo. Esa simetría que tú tenías porque tu campo o tu valor mínimo te lo da un campo en cero, ahora que no es cero, eso te produce un problema a la hora de querer trabajar todo a partir del punto de mínima energía. Perdiste la simetría que en un principio, ¿no? En un principio podrías haber pensado que existía, como este caso, que sí lo tiene, este ya no. Y cuando uno se desplaza a tratar de describir la teoría a partir del mínimo de energía, sabiendo que no existe esta simetría, bueno, eventualmente uno tiene que regresar a analizar a Lagrangiano en términos
de qué es lo que pasa en el mínimo de energía, y uno se va a dar cuenta que el mínimo que no respeta transformaciones de ir de acá a acá, son transformaciones globales, se le llaman así, este lagrangiano sí lo va a respetar. Uno podría estar engañado con pensar o querer asumir que si yo encuentro simetrías en este lagrangiano, pues ya el sistema siempre va a ser bien definido, voy a definir cantidades conservadas, invariancias ante ciertas transformaciones, pero de repente nos podemos topar con que no es cierto que esto suceda a través de analizar el potencial de nuestra teoría. Y entonces, si aquí no se respeta esa simetría, pues vamos a tener fenómenos bien bonitos que estudiar. Uno de ellos, no sé si ya no lo puse, uno de ellos, a lo mejor lo voy a abrir por acá, es qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema de un ferromagneto. Eh, déjenme lo pongo en la pantalla para irlo platicando. Ok, ahí estamos viendo la imagen, ¿no? Imagínense que tengo un sistema de objetos con spin, un medio, ¿no? Los spines los podemos considerar como momentos angulares. Y voy a preguntarme cómo reacciona ese spin ante un campo magnético externo. Sí, y además está en presencia de un baño térmico, este sistema que no interactúan los spines entre sí, simplemente tengo en cada puntito del espacio y tiempo, tengo objetos dipolares, tengo spines apuntando en ciertas direcciones. Son imancitos, pero bueno, en específico esto lo puedo transformar esencialmente a spines, ¿no? Eh, y debido a la temperatura que yo tengo, los tengo en una malla, ¿no? Estos están ahí quietecitos, ¿no? Y debido a la temperatura que yo tenga, un baño térmico, estos espines están apuntando en donde sea, ¿ok? Entonces yo puedo preguntarme sobre un objeto que me diga esencialmente la energía libre que va a estar relacionada con la energía interna de mi sistema, de todo este conjunto de espines, ¿no? En presencia de un campo magnético. Esencialmente, el objeto que me va a dar esa información es la magnetización. Y para este caso, jóvenes, ¿cuánto vale la magnetización? Cuando yo tengo espines que están apuntando a todos lados. La magnetización, en ese caso, es un objeto, perdón, que es igual a cero. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si yo tomo el promedio de la dirección de los espines, esencialmente me va a dar un cero porque es completamente aleatorio la dirección y más como está la temperatura en juego, pues tengo todos desalineados. Pero conforme yo voy bajando la temperatura, y de hecho va a haber una temperatura crítica, eh, a la cual, como yo ya le estoy quitando estas vibraciones, estas movimientos de los espines, ¿no? Están bailando por todos lados. Le estoy quitando esa información o esa perturbación y nada más estoy dejando el campo magnético presente. De repente empiezo a observar que poco a poco cada uno de los espines se van alineando en la dirección del campo magnético. Y cuando de repente, a cierta temperatura crítica, ya no es la energía cinética lo suficiente como para hacerlos mover a estos espines, voy a notar que todos, absolutamente todos están alineados en la dirección del campo magnético. Y entonces, en ese caso, ¿no? La magnetización es distinto de cero. Entonces uno se podría preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el lagrangiano? Este es un lagrangiano que esencialmente es un lagrangiano que no tiene término cinético, el término cinético no lo estoy tomando. El otro término es nada más un término donde vamos a tener espines hacia arriba, un número de espines hacia arriba, voy a poner up, más
un número de espines hacia abajo. Down. ¿Ok? Y, y listo, porque no hay un término de interacción entre ellos. Eh, de hecho, déjenme reescribirlo. Voy a tener formalmente esto tendría que ser una suma de M spin up eh, medios más M spin down medios. Vamos a pensar como campo cuadrado, de hecho. Y estas más son cuadradas. Y no tengo interacción, entonces estos objetos, la interacción es un 0 también. Entonces, una de las preguntas que yo les podría hacer es, jóvenes, si yo agarro y tomo una rotación, yo agarro y le hago una rotación global a mi sistema, a mi lagrangiano, ¿alguno de ustedes sabe cómo aplicar una transformación de una rotación aquí en un lagrangiano? Esencialmente le voy a cambiar la fase a mi sistema. Entonces, si yo tomo una rotación, yo hago una transformación donde U y U inversa es E a la menos I alfa, ¿no? Si yo ensanduicho a mi lagrangiano entre U a la menos 1 y U, ustedes pueden rápidamente darse cuenta que este objeto es exactamente lagrangiano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nada depende del campo, nada depende de las posiciones en la transformación, etcétera. Entonces, este objeto es completamente simétrico ante cualquier rotación. Sin embargo, cuando uno analiza el sistema de mínima energía, en el caso que está, perdón, en el caso donde la temperatura es lo suficientemente grande para hacer todo aleatorio, cuando tú piensas en rotaciones, no te da lo mismo si el sistema de referencia es este que está acá, ¿no? O si el sistema de referencia es este nuevo que está aquí, o tienes algún otro sistema de referencia. Da completamente lo mismo, porque es completamente isotrópico tu sistema. Ahora la pregunta es, en el segundo caso, ¿no? Si yo tomo un sistema de referencia así, o yo roto mi sistema, le hago una transformación dado una fase, pues voy a tener un problemita, porque no es cierto que es indistinto ante esa rotación. Mientras que con el primer término lo que observaba es todo apuntando así, ¿no? Digamos vertical. En el segundo sistema ya no. En el segundo sistema sí tengo una componente en cada uno de los ejes que generan a mi espacio bidimensional, voy a tener componentes diferentes de cero. Entonces no es trivial, no se queda igualito el sistema ante una rotación. Por lo tanto, el lagrangiano, independientemente de la temperatura a la que tú estés trabajando, por abajo de la temperatura crítica o por arriba de la temperatura crítica, ese lagrangiano siempre va a ser invariante ante rotaciones. Sin embargo, el estado de mínima energía, que tiene que ver con estos objetos que están ahí paraditos, ¿no? Acuérdense que ellos no se pueden mover. Una vez que tú los pusiste en una posición, lo único que puede hacer es su spin, se puede estar moviendo debido a las vibraciones generadas por la temperatura, pero estos no se van a desplazar de la posición en la que están. Y lo que uno encuentra al final de cuentas es que sí depende de si existe una temperatura o no, y de hecho cuando la temperatura es bastante pequeña, uno encuentra que existe una dirección privilegiada dada por el campo magnético, que rompe completamente la isotropía del sistema, ya tienes una dirección privilegiada, y entonces tu lagrangiano nunca se dio cuenta de eso, pero tu estado de mínima energía sí. Y por lo tanto, vas a tener una transición de fase entre el estado donde todo está alineado, ¿no? Donde está rota la simetría, a un estado donde se restaura la simetría. Entonces, poquito el resto de las clases va a ir sobre el análisis de qué significa estudiar el potencial efectivo
qué significa restaurar o no una simetría, qué simetrías podemos encontrar, qué teoremas nos van a servir para analizar ciertas cantidades conservadas en nuestros sistemas cuánticos. Y bueno, entonces el primer objeto que vamos a tratar de elaborar y de entender es el potencial efectivo. Vamos a tratar después de construir las correcciones a este potencial clásico y una vez que sepamos esto, cómo utilizar o qué son estos dos objetos, vamos a pasar a analizar qué significa romper de manera espontánea una simetría y para finalmente escribir si existe una posibilidad de restaurar simetrías que se rompieron de manera espontánea, cómo se hace para restaurar estas simetrías. Entonces, para allá vamos, esa es la última parte del curso, es todas estas ideas que he resumido aquí, que señalé aquí, son las que vamos a tratar de abordar y las que vamos a tratar de señalar con cuidado sus características en las siguientes clases que restan del curso. Entonces, voy a subir las notas de la clase pasada y de esta clase. Las revisan con cuidado. Si llega a haber dudas, la clase que viene, ya saben, al principio las platicamos. Y bueno, recuerden que el día sábado tienen que entregar tarea. Así que espero también ahí no haya ningún problema. Y bueno, nos vemos el día miércoles a las 3. Que tengan bonita tarde. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego.